Bienvenido al curso de comprensión lectora. Hoy hablaremos de la organización esquemática. Las ideas en un texto se pueden organizar de varias formas según el gusto del autor o lo que sea adecuado para tratar cierto tema. Si por ejemplo queremos dar instrucciones para armar algo, usaremos una organización secuencial, ordenando las acciones cronológicamente. Hay también otros tipos de organización como problema-solución, causa-efecto y muchos más. Un tipo de organización que a veces no resulta tan obvia es el orden esquemático. En ocasiones no hay un orden definido para abordar un tema. Por ejemplo, si queremos hablar sobre los niños de un curso, empezamos con las damas o con los varones. En casos como estos, el autor puede declarar al comienzo del texto cuál es el orden que seguirá, como una introducción de lo que viene después. De modo que se establece explícitamente al principio cómo va a ser tratado el tema. Puede ser la cantidad de las partes y el orden en que irán tratadas esas partes. Es importante que el texto respete la estructura señalada al inicio. Si un párrafo comienza diciendo, por ejemplo, los poderes del Estado son el ejecutivo, el legislativo y el judicial, sería desconcertante que empezara a hablar primero del legislativo, puesto que no fue el legislativo el primero que nombró. Párrafos esquemáticos se encuentran regularmente al principio o al final de los capítulos o textos, pero por supuesto pueden aparecer en cualquier momento del desarrollo. Un tipo bastante común es la organización clasificatoria, en la cual en las primeras oraciones se indica la clasificación. Por ejemplo, este tema se clasifica en 3, 1, 2, 3, y luego el resto del párrafo describe o explica cada clase siguiendo el orden que se dio al inicio. Hagamos a continuación un ejercicio. La actividad consiste en leer el texto y responder las preguntas que aparecen a continuación. El texto dice: existen dos maneras de ser feliz en esta vida. Una es hacerse el idiota y la otra serlo. Si nos fijamos en esta primera oración, aquí se está indicando el tema del texto y también la organización. Por lo tanto, este párrafo corresponde a una organización esquemática. Se nos está indicando que hay dos maneras de ser feliz e indica cuáles son: ser y no ser idiota. El texto continúa: quienes se hacen los idiotas han comprendido que si un problema tiene solución, entonces no hay de qué preocuparse, pues el asunto puede ser resuelto. Ahora, cuando las cosas no tienen solución, entonces según ellos es mejor dejar las cosas como están y no inquietarse, ya que nada logramos desesperándonos. En ese caso, nos hacemos los idiotas. Por otro lado, quienes de verdad son imbéciles no se preocupan por nada. Su vida es simplemente feliz. Aquí tenemos el conector por otro lado. Y ese conector sirve para introducir la otra parte del tema. Una hablaba de hacerse el imbécil, hacerse el idiota, y la otra serlo. Y ahí empieza entonces el texto a hablar de ser idiota, que no se preocupan por nada. Entonces, ¿cuál es la estructura declarada al principio? Según el inicio del texto, entonces la estructura es esquemática y el orden corresponde al orden esquemático. ¿Y se cumple el orden anunciado? Bueno, el orden que indicó dice: una es hacerse el idiota, y de eso habla aquí, y el otro tema que indicó es ser idiota, y eso se habla al final. Así que sí, se cumple el orden en que anunció que se iba a tratar el tema. Veamos ahora el otro ejemplo. Dice: los impuestos pueden dividirse en dos categorías, directos e indirectos. Así que este también corresponde a un orden esquemático. En las primeras oraciones se indica las partes y el orden en que se va a tratar dichas partes. Dos categorías, directos e indirectos. Entre los directos figuran los que recaen sobre los beneficios empresariales, los bienes inmuebles y la renta. Este último es probablemente uno de los más impopulares, sobre todo en países donde su cálculo es progresivo, es decir, a mayores ingresos, mayor gravamen. Sus críticos afirman que este sistema penaliza la dedicación y el éxito laborales. Entonces la pregunta dice: ¿qué falta en el texto? Nos damos cuenta que al inicio indicó que iba a hablar de los impuestos directos e indirectos. Sin embargo, cuando empezó la explicación, solo habló de los impuestos directos.
y no habló de los indirectos. Así que eso falta en el texto, los impuestos indirectos. 4. ¿A qué se refiere este último? La palabra aquí, la expresión este último, ahí dice, este último es probable uno de los más impopulares. Se refiere a algo dicho anteriormente. Dice, entre los directos figuran los que recaen sobre los beneficios empresariales, los bienes inmuebles y la renta. Entonces este último se refiere a la renta. Eso ha sido la explicación sobre la organización esquemática. Nos vemos a la próxima.